la cocina de Tori, su canal del sabor, viene hoy con un nuevo video. Hoy les traigo una receta emblemática del precioso país de Colombia. Se trata del muy famoso pan de bono. Ya están viendo ahora mismo detrás de mí cómo es que me han quedado. Y si quieren saber cómo es que yo lo preparo, los invito a que se queden hasta el final para que no se pierdan nada. Y ahora, adelante video. Nunca solo está. Y vamos a comenzar el video hablando de los ingredientes y tenemos tres formas para encontrarlo. La primera forma es en la cajita de descripción donde va a estar toda la lista. Además, también la pueden encontrar al final del video. Solo deben de hacer pausa para que tomen nota de esto. Y la tercera forma es, mientras voy haciendo la receta, van a ir apareciendo en pantalla los ingredientes que voy usando. Y listo esto, comencemos con el primer paso. Y en este recipiente tan bonito que tiene profundidad, voy a poner el primer ingrediente, que es prácticamente el ingrediente estrella. Se trata del queso rallado costeño, queso colombiano salado. Ustedes van a estar viendo ahora mismo en pantalla el momento en que yo lo compré en el mercado. Ya estaba rallado, pero también lo pueden comprar en barra y rallarlo bien finito. Y vamos entonces ya a ponerlo. El segundo ingrediente de la receta, y pudiéramos decir que también es un ingrediente estrella, es el almidón de yuca o tapioca. Este ingrediente, por cierto, me costó mucho trabajo conseguirlo. Y ustedes verán en el video, el momento que lo conseguí en el mercado, la alegría que me dio encontrarlo. Mezclamos y seguimos ahora con la fécula de maíz o maicena. Vamos a integrar. Y el tercer ingrediente seco va a ser la azúcar blanca granulada. Y seguimos mezclando. Seguimos agregando un huevo. Primero lo quiero batir un poco con el tenedor para que se integre mejor. Y vamos a incorporarlo. El otro ingrediente es mantequilla sin sal y a temperatura ambiente. Y vamos a mezclar. A partir de ahora voy a continuar con las manos. Y tiene que tener una consistencia como terrosa. Miren la consistencia, como les decía, tiene que ser terrosa. Y vamos entonces a comenzar a agregarle la leche y lo vamos a ir haciendo muy de poco a poco, según la masa nos vaya pidiendo, ¿bien? Para que no nos vaya a quedar aguada. Le acabo de poner 2 cucharadas y seguimos amasando con las manos. A veces tranquilo, a veces rugiendo va. Cuando el enojo aumenta. Ya le puse toda la leche que tenía. Voy a comprobar cómo está la consistencia de la masa. Para eso hay una técnica y es hacer como una bolita. El árbol y ahora se debe apretar. se cortará. Ustedes pueden ver que se hacen grietas, eso quiere decir que le falta un poco de humedad. Voy a buscar un poco más de leche para adicionársela. Aquí traje como 2 cucharadas más de leche. Vamos a agregarle una. El río fluye, nunca solo está. Y voy a agregar otra cucharada de leche. No solo está. Vamos a hacer nuevamente la prueba. Tomamos una porción para hacer una bolita. No solo está. El río fluye. ¿Ven? Ahora no se agrietó, quiere decir que está en punto. Aquí he puesto mi pesita porque voy a poner porciones de la masa sobre ella y necesito que pesen todas 60 gramos. Solo está. Exacto. Ahora voy a hacer una bolita para darle forma al pan.
y la voy colocando sobre esta bandeja de horno que yo le he puesto esta silicona. Si no tiene, le puede poner también papel de hornear. Y voy a seguir trabajando con el resto de la masa. Tiene 58 gramos, vamos a agregarle un pedacito porque es necesario que llegue a 60 gramos. 60 gramos, está perfecta. El río fluye, nunca Y vamos nuevamente a hacer una bolita. solo está. Y en esta ocasión le quiero abrir un orificio, un huequito. Y aquí tengo unos pedacitos de dulce guayaba y lo vamos a envolver y vamos a cerrar la bolita. Con un tenedor le voy a hacer una marca para diferenciar de las que no van a llevar queso, que diga dulce guayaba. Así. Y seguimos. Me quedó un pedacito acá de masa, voy a pesarlo, ¿cuánto me queda? Pesa 38 gramos, mucho más pequeño, pero no importa, de todas maneras, yo voy a hacer un pancito, un pan de bono pequeñito. ¿Ven? Pequeñito. Quiero mostrarles cuántos pancitos me han salido de esta cantidad de masa y ha sido un total de 9, incluyendo el chiquitico. Voy a llevar nuestros pan de bono al horno, que ya lo tengo precalentado a una temperatura de 400 grados Fahrenheit, que viene a ser un equivalente de 205 grados centígrados. Y lo voy a estar horneando alrededor de unos 20 a 25 minutos. Un corazón destruido no deja. Mis amores, acabo de sacar del horno nuestros pan de bonos y están súper calientes y los voy a pasar para una rejilla para que tomen temperatura ambiente. Palpita, me palpita. Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. El río fluye, nunca solo está, no solo está. El río fluye, nunca solo está, no solo está. ¿Y ya estás listo para hacer el trabajo difícil? Quiero contarle a ustedes y a ella, aquí en Miami venden un pan, el pan de bono. Varias tiendas lo venden y es un pan que es bastante caro, no es un pan barato, ¿no? Y yo no lo he probado, no lo había probado todavía. Tú se lo has probado, ¿no? Sí, yo sí. Cuando ella me dijo a mí que iba a hacer el pan de bono para el canal, yo dije, bueno, es mi oportunidad de probar este pan. ¿Tú me puedes decir lo que sabes? ¿Cómo es? No, secreto. Mira, No me quiere decir, no me nada. quiere decir que... Porque ella quiere que yo lo pruebe y le diga a ella y a ustedes cómo está este pan. Yo les puedo adelantar que yo me imagino que este pan está riquísimo. Porque por lo que yo he oído, este pan es una delicia. Pero cuando lo prepara la chef Tori en la cocina de la Tori, yo me imagino que está súper delicioso. Bueno, si tú lo dices. Y bueno, yo te voy a hacer una pregunta a ti porque yo sé que tú eres bien curioso y me imagino que has estado investigando sobre el origen de la receta. Por supuesto, miren, cuando ella me dice a mí que va a hacer una receta de algo, yo por curiosidad siempre entro al internet y averiguo si hay alguna historia detrás de esa receta, ¿no? Y por supuesto, este pan de bono tiene sus historias. Yo leí 3 historias. La primera historia que leí, que les voy a contar, es que en una hacienda en Valle del Cauca, en Cali, Colombia, que se llamaba El Bono, había una cocinera que preparaba comida para los empleados. Ella quiso preparar un día pan, no quiso preparar un pan tradicional, sino un pan distinto. Y este pan que ella creó tenía almidón de yuca, fécula de maíz, que es maicena, y queso costeño, que es un queso salado colombiano. Exacto. Le quedó riquísimo, todo el mundo encantado con ese pan y ese pan quedó para la historia. La otra historia que conozco es que había un panadero italiano que pregonaba su pan por las calles de Cali, Colombia. Decía él en su idioma italiano: pan del buono, pan del buono, pan del buono.
Y los lugareños, los habitantes de Cali, entendían pan de bono, pan de bono. El italiano lo que quería decir era pan del buono, pero entendían pan de bono. Qué listillo el panadero italiano, ¿eh? Y la tercera historia que conozco es que en los centrales azucareros, donde se cortaba la caña para producir el azúcar, los trabajadores se les pagaba con un bono. Con ese bono ellos tenían derecho a comprar pan y agua. Bueno, cuando lo compraban, se les quedaba pan del bono, pan de bono. Pan del bono, eso tiene sentido, pan del bono. Con el bono adquiero el pan. Con el bono quería el pan. Ah, ya. Y bueno, y la historia que tú te sabes, que tú averiguaste. Bueno, lo primero, antes de hablar sobre lo que leí sobre el origen, quiero comentar algo que me parece muy interesante y es que la reconocida revista Tasty Atlas, ella hizo un estudio sobre los mejores platos de Latinoamérica y en la posición número 3 está el pan de bono. Eso dice mucho de la calidad y de la fama que tiene este pancito. El número 3. En el número 3, Orgullo para Colombia. Y en cuanto al origen, tengo dos versiones. La primera tiene que ver con el nombre del lugar, esta área del bono. Ahí había como una parada de tren y los trabajadores del ferrocarril del Pacífico paraban siempre justamente ahí para comprar un pancito. Y eso puede haber traído consigo que lo nombraran pan del bono, es decir, por el lugar. La segunda tiene que ver con la misma finca de la historia que tú leíste. La finca del bono dice que los dueños tenían un origen persa y que los descendientes de estos continúan preparando este pan con la receta original en toda esta área del Valle del Cauca en Colombia. Quiere decir que regresamos al inicio, a la hacienda El Bono, donde la primera historia dice que la cocinera inventó este pan. Así mismo, todo data del lugar, del nombre del lugar. Me imagino Sí, que por ahí debe estar la historia, ¿no? Pero si usted puede, nos escribe en los comentarios cuál cree usted que sea la historia verdadera o quizás nos mencionamos la historia que ellos saben. Quizás ustedes conocen otra historia y la pueden contar. Comentarios del video. Usted escribe la historia que a usted le parece que es la más verdadera, la que usted sabe y bueno, nos enteramos nosotros, los suscriptores. Así mismo. Y yo quiero rapidito invitarlos a que vean los ingredientes con los que preparamos este pan. Los ingredientes. Y como ella dice, cuando estén viendo los ingredientes, hacen pausa, toman nota, así pueden preparar este delicioso pan de bono, que estoy seguro que está riquísimo. Los ingredientes. Bueno, ya vieron los ingredientes, las cantidades que necesitan para preparar estos panes. Además, quería, que no se me puede olvidar, es invitarlos a que visiten nuestras redes sociales, tales como Facebook, Instagram y nuestro, TikTok. que en estas redes nosotros, ¿qué hacemos? En estas redes nosotros publicamos pequeños videitos, fotos, cosas del día a día, un próximo video. Los videos que ponemos aquí en el canal también los ponemos en las redes sociales. También nos comunicamos, ustedes nos escriben. Son bastante activas, se las recomiendo. Y si les ha gustado la preparación de la receta, Si les ha gustado esta preparación, le pedimos que nos regalen un me gusta, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. esta suscripción de ustedes es súper importante porque ustedes nos ayudan muchísimo, muchísimo a llegar a una meta. ¿Esa meta cuál es? Una meta que nosotros tenemos que es llegar a 1 millón de suscriptores. 1 millón de Amigos, amigos como ustedes. Esperamos su colaboración, su ayuda, suscribiéndose aquí en la esquinita, en el botoncito de suscribirse y además al lado está el botoncito de la campanita de notificaciones. Esta campanita de notificaciones, ¿qué les permite? les permite saber el momento justo en que nosotros publicamos un video. YouTube les envía a ustedes, cuando nosotros publiquemos un nuevo video de algo delicioso, les llega una notificación para que ustedes lo vean cómodamente en su casa, en el televisor, pantalla grande, lo ven o en el celular o en la computadora, Como donde les quiera. parezca mejor. Así mismo. ¿Nos queda algo por decir? El trabajo duro. El trabajo difícil, El ¿verdad? trabajo difícil. Y yo tengo aquí un cuchillo sierra que es el que se usa normalmente para cortar el pan. Este de aquí es el que es normal de queso. Oh, este es el de guayaba. Ah, mira, me equivoqué. Este es de guayaba. Es que casi que han perdido Este es el de la guayaba. amarga. Este es el de guayaba, Bueno, miren. mira, te voy a dar aquí. Miren, el de guayaba. A Miren que guayabita, ella le puso en el medio. Ahora estoy confundida. Uno de guayaba también para mí. Es que estoy confundida porque la marca casi que la perdió en el horneado.
Mira, Ese es de guayaba de también. guayaba también para mí. Imagino que este sea de queso. Vamos a ver, yo no sé, porque yo creo que este también es, vamos a ver. Yo lo voy a Ella le hizo una marquita ¿Qué arriba, será? pero Ah, parece que se sí, perdió sí, cuando sí. lo Mira. horneó. sí, no, Ese este es de de qué. queso. Y vamos, Miren. Qué esponjoso. este yo creo que no, este es de guayaba. Este sí, este es de queso. Este sí de queso, mira, no me hizo quedar mal, mira, de queso. ¿Ven qué esponjoncito se ve? Y cómo huele. Puse aquí guayaba por si le quieres poner al de queso. Déjenme probar el pan, que es así, solo nada más, sin dulce de guayaba. Miren, me imagino que sea delicioso como digo yo. Vamos a Ah, probarlo. y puse leche con chocolate porque según estuve viendo, en Colombia usan comerlo con... Se acompaña con un sí, vaso de leche con chocolate. Sí, y normalmente lo usan lo mismo para el desayuno que para una merienda en cualquier momento, en la calle, un vendedor, en fin. Bueno, ya. Loco por probarlo. Vamos. Voy a seguir probando. Yo quiero que él me diga qué le parece porque ya yo lo había probado antes. Lo que te puedo decir, riquísimo, mamá. Este pan de bono es una delicia. Por algo será que tiene tanta fama internacional y que tiene el número 3 en la lista que ella dijo. ¿Cómo se llama? ¿Qué lista es? No me acuerdo cuál es la lista, pero el número 3. Testiatra, la revista Testiatra, que es la que hace ese tipo de investigaciones. Por algo está en el tercer lugar. Es muy famoso. Y por algo aquí en las tiendas de Miami lo venden tanto. Está esponjoso, ¿ven? Esponjoso como se hace así. Además tiene un sabor a queso y por eso tiene el dulce de guayaba, porque usted, si es colombiano, venezolano o si es cubano, sabe que el queso salado y la guayaba, eso es como un matrimonio. Son una unión perfecta. Queso y dulce de guayaba, compadre, las dos cosas hacen muy buena pareja. Ujú. Lo salado con lo dulce. Ahora voy a probar con dulce de guayaba. Mi amor es franco y fiel, no tiene frontera. Le voy a poner un pedacito extra. Muy inteligente ella. Le ponen más dulce de guayaba. Claro. Está riquísimo, porque como bien ella dice, saladito con dulce, y qué mejor que un pedacito de dulce de guayaba. Y no maldad. Yo realmente nada más que lo había comido así, de queso. Nunca lo había comido con dulce de guayaba. Todavía ¿No? me gusta mucho más todavía. Definitivamente. Me gusta mucho más. Y si usted ha llegado a esta parte del video, está acompañándolo aquí probando nuestro pan, por favor, déjenos un emoji de un pancito. Y así sabemos que está viendo esta parte. Te quedó muy bueno, riquísimo. Quiero desearles que tengan una muy linda semana, que disfruten mucho con familia y amistades y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao. Chao. Seguimos probando pan de bono, pan del bueno, pan Pan del bueno, pan de bono. pan del bueno, pan del bueno, pan de bono. Es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad.